Muchas gracias, hermano, por haberme invitado. Gracias, pastor, por darme el privilegio de estar con ustedes. Ya me di cuenta que son unos abuelos nuevos. Ya vi a la abuela con el niño en los brazos y me di cuenta que ustedes están estrenando nietos. Así es que felicidades. Eh, Vi sus anuncios, qué iglesia tan activa, cuántas cosas tienen ustedes por delante. Lo que les voy a decir no es para que me digan que vaya, pero cuando pusieron el retiro de matrimonios, mi esposa me dijo, mira qué barato, 500 pesos. Y yo le dije, mira bien, es en dólares, USD. No es lo mismo, hay que multiplicarlo por 50 y pico. Pero hermanos, gracias, de verdad, qué gozo. He oído hablar de ustedes antes, hace tantos años. Siempre, aunque no he estado presente predicando en su púlpito, pues veo rostros que durante 40 y pico de años he visto, ¿verdad? El hermano Campi, ¿verdad? Campi, creo que es de Polo. Sí, yo he estado por ahí. Sí, o sea, imagínense ustedes cuántos años tiene uno por aquí. Y, o escuché los Serrayé, creo que estaban en USJ conmigo, ¿verdad? Sí, eso fue por el 81, 82. Aquí hay rostros conocidos. Hago esas prácticas porque el apóstol Pablo lo hacía. En Romanos capítulo 16, vi un grupo de saludos a mucha gente que dice, ¿por qué Pablo conocía a tanta gente? Bueno, es una forma de familiarizarme con ustedes también. Gracias, pastor, por su oración. Bien, los que nacimos en la década del 60 en adelante, empezamos a disfrutar de algo que no disfrutaron tanto nuestros padres. Nacimos en la era en la cual en muchas casas había televisor. Y si en las casas no había televisor, pues había uno en el parque. Si usted es de pueblo, en su pueblo había uno en el parque, y en el medio del parque hacían una casetita. Y si usted no es de un pueblo, usted era de la capital y en su casa había televisor, se recordará que la casa se llenaba de gente viendo la televisión. Los vecinos pedían permiso y pasaban a ver la televisión. Así es que fuimos muchos de nosotros testigos de programas televisivos que empezaban a llegar de diferentes partes, ¿no? Claro está, todo aquello era en blanco y negro, nada de a color, era en blanco y negro. Y empezaron a surgir una serie de programas que llenaban la sala, sobre todo la lucha libre internacional. No lo creíamos todo eso, que eso era de verdad, que Jack Veneno era el campeón de la bolita del mundo y que su adversario era en verdad su adversario, no me acuerdo bien el nombre, pero ustedes, Vampiro Cabo no era, ¿no? Relámpago Hernández, ustedes están más duros que yo. Eso yo lo tiré para saber qué edad tenían ustedes. Y ya me di cuenta que muchos tienen ya 50 y 60 años. Así es que sí, vimos maravillados la manera en la cual empezaron a fluir en nuestros televisores programas que llegaban de Estados Unidos y nos encantaban, sobre todo las películas. Empezaron a llegar las películas, empezaron a llegar las telenovelas y esas telenovelas mexicanas, las telenovelas venezolanas, esas telenovelas mexicanas, ¿quién podría olvidar Renzo el Gitano? ¡Wow! Yo crecí en el tiempo de Renzo el Gitano. Fue la primera telenovela que en mi casa se empezó a escuchar, pero algunos sí se acordarán de Muchacha Italiana vino a casarse. Ahí sí, ahí algunos dicen, ahora sí, pastor, Muchacha Italiana vino a casarse, ¿no? Luego empezaron a aparecer películas, las películas nos encantaban. Las películas de espada eran películas que tenían que ver con la Edad Media, películas que eran también películas de vaqueros. Y empezaron a aparecer las películas de vaqueros. Las películas de vaqueros eran formidables porque dentro de las películas de vaqueros estaba una muy famosa, Bonanza. Y eso era un toque de queda. Había que ver a Bonanza, había que ver a Bonanza. Pero de todas las películas de vaqueros, la película que más gustaba y indiscutiblemente llenaba los ratings era El Llanero Solitario. Y algunos se recordarán de cuál era el compañero de Llanero Solitario. ¿Cuánto dijeron? Toro. Los jóvenes hoy aquí dirán, ¿cómo?
¿Cómo? ¿Y ustedes pudieran ver esas cosas en blanco y negro? Créanlo, sí. ¿Y eran felices? Sí, éramos felices. Éramos auténticamente felices viendo el llanero solitario a Toro, y tenía el llanero solitario una pistola que tenía una bala de plata. La bala de plata del llanero solitario era infalible. Al que le tiraban la bala de plata era un muerto seguro. Y cuando la sacaba de debajo de la pierna. Decía, ya sacó la bala de plata, pronto hay un muerto aquí y vamos a ganar los buenos. Así era. Y así fueron las películas de vaqueros, pues mostrándonos cómo era la vida pastoril en los Estados Unidos de América, como en el oeste de los Estados Unidos, pues los rebaños de vacas eran enormes, y como esas películas de esos personajes de vaqueros, inclusive el expresidente Ronald Reagan había hecho películas de vaqueros, el actor hizo películas de vaqueros también. Así es que sí, la vida era de vacas, y los que son del sur del país también saben, y son del norte, que la vida en los campos dominicanos era también de ganado. Ordeñábamos vacas, cargábamos hierba, le echábamos melaza a la vaca. La gente no sabe por cómo funciona eso. Le dábamos sal a la vaca para que las vacas pudieran lamer la sal y que les diera sed. Era la cultura, era así como nos criábamos. Y en las escrituras nos encontramos que la nación de Israel era una nación altamente agrícola, altamente agrícola. Nos habla del rey Usías, y dice que del rey Usías era un rey que había hecho estanques, que era un rey que dice textualmente, y era el rey Usías, amante, amigo de la agricultura, amigo de la agricultura. Así que la vida se desenvolvía en lo que era la vida de ganado o la vida de siembra. Y la Biblia se desarrolla en toda esa cultura pastoril, se desarrolla en toda esa cultura de la agricultura, en toda esa cultura. El Señor Jesucristo, en el Nuevo Testamento, vemos cuántas de las parábolas tienen que ver con la siembra. Aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó en los espinos. La maldición a la higuera estéril, una higuera. Todo tenía que ver con la agricultura, o tenía que ver con el cuidado de una oveja, el cuidado de una vaca, el cuidado de un animalito. Y por lo regular encontramos a Dios como un pastor. Hoy en día el término pastor es un oficio, y sabemos que nos dicen pastor a nosotros los que pastoreamos iglesia, pero la palabra pastor tiene como raíz la palabra pasto, y la palabra pasto es hierba. Así es que lo que hacemos es, como pastor, hacer un oficio en el cual vamos guiando a la gente, ¿no? Vamos guiando a la gente como pastores. Y la Biblia abunda en textos que nos habla de esa relación de Dios con su pueblo como el pastor. Dios se presenta a sí mismo como el pastor. Lo vemos en el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. De manera que sí, hay tantos textos. Yo le pudiera mencionar a Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 17. Y dice, y él respondió, vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo, estos no tienen pastor. Salmo 81 dice, oh pastor de Israel, escucha. Dios le dice, a Dios le escribe diciendo, oh pastor de Israel, escucha. Tú que guías a José como a ovejas, tú que estás entre los querubines, resplandece. Así es que Salmo 23, 1, Jehová mi pastor, nada me faltará. Isaías capítulo 40, versículo 11. Como pastor apacentará su rebaño, con su brazo llevará a los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a los recién nacidos. En Ezequiel 34, 12. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y el día de la oscuridad. Así es que vemos evidentemente en la Biblia que Dios se presenta como el pastor, se presenta como el buen pastor. Y el Señor, en los evangelios, como les decía, en el capítulo 15 aparece una parábola. Una parábola es una metáfora, es un tropo del lenguaje, que a través de figuras del lenguaje tiene un sentido secundario que no es el primario en el cual está escrita.
ese sentido secundario tenemos que buscarlo. Y aparecen por lo menos aquí en el capítulo 15, mire usted qué casualidad, es un múltiplo de 3, 15, pero tiene tres parábolas que pudiéramos llamar tres parábolas paralelas, aunque solamente nos vamos a enfocar en la parábola de la oveja perdida. Encontramos aquí tres parábolas, que es la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo perdido. A la gente la llama la parábola del hijo pródigo, pero preferimos llamarla la parábola del hijo perdido porque está en consonancia con una oveja perdida, con una moneda perdida y con un hijo perdido. Así que estas tres parábolas se encuentran en un contexto. ¿Y cuál es el contexto? Bueno, en el capítulo 14, el Señor Jesucristo había hablado de la sal. Dice, la buena es la sal, mas si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? ¿Cómo el cristiano en un mundo caído puede afectarlo? ¿De qué manera trata Dios también con los pecadores? ¿De qué manera, cómo ve Dios al mundo que nos rodea? ¿Cómo ve Dios a los impíos? ¿Cómo ve Dios al cristiano que aún siendo cristiano ha pecado? ¿De qué manera trata Dios con nuestras faltas, con nuestras debilidades? Y se dan algo tan sencillo porque el Señor Jesucristo era altamente amigable. Y en el capítulo 15, versículo 1 dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Aquí está el contexto en el cual se dan esas tres parábolas. Una crítica de los fariseos, porque con Jesús se juntaban los publicanos. Los publicanos eran, hay que entenderlo, una gente repudiada. ¿Pero por qué eran repudiados? Cualquiera lo tendría que repudiar. Claro que sí. ¿Quién no podría repudiar a un publicano? ¿Y cuánto más no tendría que repudiarlo a un fariseo? Porque los publicanos eran los recolectores de impuestos, pero no eran simplemente los recolectores de impuestos, no, eran los recolectores de impuestos para darle los impuestos al imperialista. Si usted hubiera estudiado en la UAS en los años 70, 80, usted hubiera dicho al imperialista yanqui, pero en esta ocasión no, al imperialista romano, a Roma. Tomaba el dinero de los judíos y se los arrancaba de las manos para entregárselo al imperialista opresor, entregárselo al imperio de Roma, para que lo usara Nerón, para que lo usara Calígula, para que lo usara Marco Aurelio, para que lo usaran esos personajes, para que lo usara Diocleciano, para que lo usara Vespasiano, para que lo utilizara Tito. Así que le recogían todo este dinero para ellos, pero la manera en la cual un publicano operaba era a través de contrato, era un subcontratista. De manera que el Imperio Romano no iba a perder tiempo yendo casa por casa de cada uno de los judíos a decirle, paguen los impuestos para el Imperio Romano. No tengo con qué pagarlo. Me voy a llevar la gallina con los huevos. No, el Imperio Romano no iba a perder tiempo en eso. Claro que no. O me llevo esta vaca, o me llevo esta oveja. Claro que no. Eso no funciona así, no. Eso tenía el método de funcionamiento que tenían las ventas de indulgencia que hizo el Papa León X en los tiempos de Martín Lutero. La gente cree que el Papa León X andaba. No funcionaba así. En el caso de León X, en el tiempo de Lutero, él le vendió a Alberto de Brandenburgo la franquicia de Alemania. Así es que Alberto de Brandenburgo simplemente se tenía que encargar de cobrar el dinero. Ya el Papa estaba cobrado, olvídense de eso. No es que ese dinero iba a parar a Roma, no. Ese dinero ya era de Alberto de Brandenburgo y ya el Papa había cobrado su dinero. De manera que si el Papa podía decir, bueno, ¿de cuánto puedo sacar en Alemania? ¿Tantos florines? ¿Cuánto? Bueno, 500,000. Dame 350, los otros 150 son tuyos. Bueno, eso mismo hacía el Imperio Romano. El Imperio Romano tomaba a los publicanos, a Zaqueo, por ejemplo, que era un saqueador, y le decía, Zaqueo, ¿cuánto me puedes conseguir en Judea? Bueno, en Judea tantas dracmas, tantos denarios. Y le decía, bueno, pues dame tanto y el resto es tuyo. Ah, el resto es tuyo. Maravilloso. ¿Qué hacía entonces un personaje como Zaqueo? Exprimir a los demás. Ir a quitarle todo lo que pudiera quitarle, a cargarle la mora, los recargos y los intereses si fuera posible. Todo junto. Y si pudiera robarle la gallina también, y los huevos también, y la vaca también. Así hacían los publicanos.
Pero estos publicanos iban y se acercaban a Jesús y querían oírle. Y los fariseos lo critican. De manera que el Señor les responde con estas tres parábolas. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo perdido. Las tres parábolas tienen la misma estructura. Algo que se pierde, algo que se busca, algo que se encuentra, algo que se celebra. Algo que se pierde, una oveja. Algo que se busca, la busca un pastor. Algo que se encuentra, cuando la encuentra, se la ponen los hombres, ¿qué hace? Llama a sus amigos y lo celebra. Una moneda perdida, se le pierde a una mujer. Ella la busca por toda la casa. Cuando la encuentra, llama a la vecina. ¡Hey! He encontrado la moneda perdida. La celebra. Un hijo que se pierde, él se va. Luego el hijo vuelve. Entonces el padre, ¿qué hace? Celebra. Es básicamente lo mismo con algunas pequeñas diferencias. En el caso de la oveja no se pierde, sino que uno la pierde. Usted se descuida, porque la oveja no tiene esa voluntad para decir me voy a perder. Así es que el pastor se descuida con la oveja y la oveja se va. La moneda no se pierde, la moneda usted la pierde. Así es que de ninguna manera la moneda se pierde sola, aunque últimamente el dinero se está como perdiendo solo. No entiendo por qué. La gente dice, el dinero no tiene patitas. Sí, está sacando patitas. Mira, ya voy a caer en la evolución. De manera que hasta el dinero está sacando patitas, pero las monedas no se pierden. La moneda usted la pierde. Y en el caso de un hijo, el hijo usted no lo pierde, él se va. Él es que se va. Bueno, el que se va, pues el padre, ¿qué es lo que hace? Lo espera. Así que cuando vemos la parábola de la oveja perdida, la encontramos en Lucas capítulo 15, versículo 3. Leemos. Entonces les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Qué tenemos por delante? En las parábolas tenemos que buscar qué personas representan las figuras. Es evidente que la oveja perdida representa a una persona perdida o a un mundo perdido o a un cristiano extraviado. El Señor Jesucristo en Mateo 18 lo aplica a la iglesia. Después que da la parábola de la oveja perdida, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y reprende el estado tuyo solo. De manera que la aplicación también tiene que ver con la iglesia. Algo que se pierde. Nos indica en primer lugar que nos encontramos ante un mundo perdido, ante un mundo perdido, ante un mundo que se encuentra extraviado y separado de Dios. Un mundo que desde el tiempo de la caída de Adán y Eva ha ido en un proceso constante de deterioro y de separación de Dios. Este mundo en el cual nosotros vivimos no es amigo de Dios. Es un mundo que se separó desde el principio de Dios. Encontramos que cuando la serpiente habla con Eva, le dice, el día que de él comieren serán abiertos vuestros ojos y seréis semejantes a Dios sabiendo el bien y el mal. ¿Qué era lo que quería Eva en verdad? Eva quería ser como Dios sabiendo el bien y el mal. ¿Y qué era saber el bien y el mal? Porque no tiene nada de malo saber el bien y el mal. Yo quiero saber el bien y el mal. De hecho, la Biblia me enseña qué está bien y qué está mal. Y yo quiero saber el bien y el mal. Bueno, Eva en verdad lo que quería saber no era simplemente el bien y el mal. Eva quería saberlo todo para poder de esa manera planificar el futuro y que las cosas le cayeran a ella de la manera más conveniente,
que pudiera hacer. Ella quería saber qué número de lotería podía salir mañana para ella jugarlo y sacarse. Ella quería saber si ella podía tomar la carretera y iba a poder tener un accidente, sí o no. Ella quería saber todo lo que pudiera ocurrir para tener un completo control de todo lo que existe. De tal manera que el hombre tratando de conocerlo todo, tratando de escudriñarlo todo, ha ido cayendo cada vez más en un proceso de separación de Dios. Y nos encontramos ante un mundo que tiene una separación de Dios respecto a lo moral. Cada día más la gente a las cosas buenas le llama mala y a las malas le llama buena. No nos extrañemos, hemos hablado tanto de esto, hemos luchado tanto de esto, hemos hablado tanto de temas como el aborto. Más que nunca era impensable en años pasados el pensar que una mujer pudiera sacarse un niño del vientre y matarlo. Pero hoy en día estamos hablando de gente que está dispuesta a que un niño sea muerto aún así, habiendo sido nacido ya. De hecho, uno de los temas que se está tratando es de aquellos que una vez abortados nacen vivos y todavía están vivos. Si lo van a matar, bueno, pues lo que están tratando es de matarlo aún cuando nazcan vivos. ¿Por qué? Porque es un mundo que ha caído en un deterioro moral. Sus filosofías cada día más, tratando de entender y comprender la verdad, los ha dejado estupefactos y no logran entender la verdadera verdad. Cuando surgió la Revolución Francesa en el año 1789, con su lema de igualdad, de hermandad y de confraternidad, lo que el hombre quería en verdad era una completa libertad de Dios. Muchas personas creen que quienes más murieron fueron los revolucionarios. No, es triste decirlo, pero quienes más sufrieron fueron los religiosos, y especialmente los sacerdotes católicos, porque la Revolución Francesa, contra lo primero que se levantó fue contra la iglesia. Se levantaron en contra de todo lo que tuviera que ver con la religión. De hecho, una de las cosas que hicieron fue, en vez de poner la semana, que fuera una semana de 7 días, y las personas se recordaran que el domingo era el día del Señor, pusieron semanas de 10 días para que la gente se le olvidara que había un domingo en el cual pudieran adorar a Dios. El resultado fue que la Revolución Francesa terminó como un baño de sangre en el cual el mismo Robespierre tuvo que pasar por la guillotina, no solamente el rey Luis XVI, sino que Robespierre, el padre de la Revolución Francesa, tuvo que pasar por la misma guillotina. Fue un fracaso ¿por qué? Porque es un mundo que vive alejándose de Dios y sin Dios no se puede vivir. Ha sido un fracaso. Después de esto, hemos visto cómo hay algunos logros de la libertad que son legítimos. Son legítimos que las mujeres tengan derecho al trabajo. Son legítimos que las mujeres tengan derecho a estudiar en la universidad. Pero hoy en día estamos viviendo una época en la cual hay una búsqueda constante de una libertad, de todas las libertades. Las personas no quieren quieren ser miembros de la iglesia, pero no quieren que el pastor les mande absolutamente nada. Quieren ser miembros de la iglesia, pero sin compromiso. Quieren venir y cantar los himnos, pero salir de ahí y no tener nada que ver con la iglesia. No, quieren casarse, pero no tener esposa. Quieren casarse, pero no tener esposo. Quieren tener hijos, pero no quieren ser padres. Quieren ser hijos, pero sin papá. Y si tú le tocas a un muchacho, el muchacho te denuncia y hasta para eso caes. Entonces, papá sin hijos, hijos sin papá, esposos sin esposa. Y a fin de cuentas, que lo que tratan de buscar es la libertad. Tratan de encontrarla en algunas ocasiones en los placeres de la vida. Tratan de encontrarlo en las drogas. Tratan de encontrarlo en el alcohol. Tratan de encontrarlo en las bebidas alcohólicas. Tratan de encontrarlo en los placeres terrenales. Tratan de encontrarlo en el sexo. El sexo se ha cualquierizado más que nunca. Más que nunca. No tiene valor. Las personas se juntan para probar. Duran 5 años juntos y al final, si no conviene, tú te vas para tu lado, si no, yo me voy para el mío. Porque el mundo es un mundo que se ha separado de Dios y va en un constante deterioro. Pero hay una buena noticia. Aunque el mundo se ha separado de Dios, al igual que una oveja perdida, Dios le busca. Dios le busca. Si pudieran, aquí no pone agua, una agüita. ¿Sí se puede? Hay una botellita allí. Oh, hoy no la hay.
Y yo sí la necesito. Oh, gracias. Muchas gracias. Oh, se siente mejor. Qué delicia. ¿Y dónde se pone? Ay, no se ve feo. Abajo también se ve feo. La cuesto en el bolsillo del saco. Qué creativo este. Así que es un mundo perdido. Es un mundo extraviado de Dios. Extraviado de Dios. Leía en esta semana un libro de un autor muy conocido por ustedes, Albert Moller. Y él llamó a la religiosidad de esta época con una frase bien resumida, DTM, de un deísmo terapéutico moralista, un deísmo terapéutico. La gente va a las iglesias, pero en su caída moral lo que quieren es que el pastor le traiga un mensaje que los ayude la semana que viene a ganar más dinero y que les cure las heridas del pasado y que el pastor funcione de alguna manera como una especie de psiquiatra en el cual cuando tú vas a la iglesia sales con una especie de mantra o una especie de cura en la cual la iglesia te sirve para que tú te sientas mejor. Y Dios viene a ser, en este sentido, en su propia caída moral, un ser al cual tú le das unas cuantas monedas y Él te la devuelve y te la devuelve multiplicada. Entonces eso es parte del mismo deísmo terapéutico. Las iglesias caen en lo mismo porque hay una caída moral. Ahora, en segundo lugar, vimos que a pesar de esta caída moral que el mundo ha tenido siempre, Dios le busca. Y siempre ha sido así. Cuando el hombre cayó en el huerto del Edén, al leer, al leer Génesis, pasamos por alto la belleza de la narrativa que allí se encuentra. Es tan hermoso ver que dice que Jehová se paseaba por el huerto al aire del día. Y a mí me da la impresión de la persona, de un ser majestuoso, que hace algo tan sencillo como pasearse por un jardín tomando fresco. Y luego hace una pregunta ingenua para un ser omnisciente. Adán, ¿dónde estás tú? La ingenuidad de Dios. Como si fuera un niño que está llamando a un amiguito para jugar. Como si fuera un niño que está acostumbrado a ver a su amigo en la esquina, en el palo de luz. Ya no, ya ustedes tienen internet y ya eso no se usa, perdón, bórrenlo. Me equivoqué. Para jugar. La ingenuidad de Dios. Pero vemos desde el principio que la iniciativa de buscar al hombre es de Dios. El hombre se esconde siempre, pero Dios siempre te busca. Es posible que estés esta mañana aquí invitado. Te han dicho, ven a la iglesia. Y tú te has creído de verdad que tú has sido quien ha decidido venir a este lugar. Pero tú estás en este lugar por la voluntad soberana de Dios y por una simple razón. Cristo te está buscando a ti. La Biblia dice, no hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera una.
todos a una se hicieron inútiles, todos se descarriaron como ovejas, cada cual se apartó por su camino. No hay quien busque a Dios. Si estás aquí, no es porque tú buscas a Dios, es porque Dios te busca a ti. Obsérvalo bien. Dios te busca a ti porque Dios siempre ha querido tenerte cerca. Dios siempre ha querido estar contigo. Lo puedes encontrar en el libro de Génesis, Dios buscando al hombre. Pero lo puedes encontrar en el mismo nombre de Jesús. ¿Cómo se llama Jesús? Su nombre traducido es Emmanuel. ¿Qué significa ese nombre, Emmanuel? Dios con nosotros. De manera que, ¿qué era lo que quería Dios al crearnos? Estar con nosotros. Siempre Dios nos estaba buscando. Es impresionante. Juan capítulo 1 versículo 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esto lo leemos muchas veces, pero quizás no estamos entendiendo a ciencia cierta lo que está significando el texto. El texto está diciendo en el principio, cuando las cosas fueron, digámoslo así, cuando vino el Big Bang, digámoslo así, cuando vino a hacer la materia, digámoslo así, cuando vino a hacer el arjé, cuando vino a hacer el principio, ya el verbo estaba ahí y el verbo estaba con Dios, y por estar con Dios y no estar con el principio o las cosas creadas, Él no es creación, el verbo es Dios. Pero lo más impresionante es lo que nos dice Juan, y para mí con toda sinceridad, es para mí el centro de la Biblia, que es el versículo 14 del Evangelio de Juan. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en su primera carta, Juan está tan impresionado que dice lo que hemos visto. Hace uso de un pleonasmo. ¿Sabe lo que es un pleonasmo? Un pleonasmo es cuando le dicen, ¿y qué nació? Oh, nació una niña hembra. Si es niña hembra. No, lo que nació fue un muchacho varón, macho. Bueno, si es varón, es macho y es un hombre. Pero es un pleonasmo, quiere hacer un énfasis. Y Juan hace un énfasis. Lo que hemos visto con nuestros ojos. Pero si lo vemos, ¿con qué vamos a verlo? Pero él quiere que estemos seguros de que lo hemos visto con nuestros ojos. Lo que hemos contemplado, lo que hemos palpado con nuestras manos. ¿Con qué se palpa? Con las manos. Tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. La hemos visto. Dios buscándote a ti. Siempre ha sido así. Ese es su nombre. Él vino a buscar a los pecadores. Él vino a salvar. Él vino a caerte atrás a ti. Él te está buscando. En una ocasión, el Señor Jesucristo dijo las siguientes palabras: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Sabe lo que está diciendo en otras palabras? Nadie fue al cielo a decirme, tocarme la puerta y decirme, Jesucristo, queremos que vayas a la tierra, tenemos un serio problema. ¿Qué pasa? Se están perdiendo los pecadores. No. Nadie subió nunca al cielo a buscarme a mí. Yo fui el que vine del cielo a buscarle a ustedes. Algunos de ustedes dirán, ¿y Moisés no había subido al cielo? Bueno, el cuerpo de Moisés nos dice el Evangelio, la epístola de Judas, no la confundan, la epístola de Judas, que hubo una señora que dijo, mi hija, siempre hay que imitar las cosas buenas de la gente. Mira, Judas, aunque traicionó al Señor, escribió una epístola muy bonita. No haga eso. No lo confunda. Así que cuando lo cito hago esta advertencia para que no diga la gente, mira, se holcó, pero escribió una carta. Ese es otro Judas. Y este Judas nos explica que cuando contendían con el cuerpo de Moisés y el arcángel Miguel, entonces el cuerpo de Moisés fue al cielo. No, Cristo dice, nadie fue al cielo. El otro personaje que decimos fue al cielo, Elías. No, salieron a buscar el cuerpo de Elías y no lo encontraron. Pero hay un detalle importante. En el monte de la transfiguración se aparecieron ante Jesús dos personajes, Moisés y Elías. ¿Y dónde estaban los cuerpos de los dos? En el monte de la transfiguración con Jesús. Porque nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Tú no buscas a Dios. Dios te está buscando a ti. Dios bajó del cielo. Dios se hizo hombre. Dios se hizo carne para venir a buscarte a ti.
y te ha estado buscando siempre. Eres tú quien ha estado corriendo de él. Así que como un pastor sale a buscar a la oveja por donde quiera que se encuentre, él sale, ella se perdió, no importa, pero él está buscándola. Quiero decirte esta mañana lo siguiente: Dios está detrás de ti. Dios te está buscando. Dios te está llamando. Dios te está trayendo. Y si no has venido porque tú has resistido tu corazón a él, pero él te ama y quiere que tú seas de él. Mire usted que era el propósito de Dios que tú siempre estuvieras con él. Que en Apocalipsis capítulo 21, cuando prácticamente está terminando la Biblia, nos dicen estas palabras me encantan. Y estará Dios en medio de su pueblo. Y ellos serán su pueblo. Y él será su Dios. ¿Cuál fue el propósito de Dios desde que creó al hombre? Estar cerca de ti, tenerte con él, cargarte, abrazarte, llevarte, que tú seas suyo. Por lo tanto, aunque hay un mundo perdido y caído, hay un Dios que le busca. Así que hay algo que se pierde, hay algo que se encuentra, se busca, hay algo que se encuentra. De manera que, aunque es un mundo perdido, hay un encuentro. Y ese encuentro ocurre en la conversión. Cristo dice, así, hay más gozo en el cielo. Vayan ustedes conmigo. Versículo 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Usted dirá, ¿tú ves? Ahí lo dice Jesucristo, que los justos no necesitan arrepentimiento. Así que yo soy justo, yo no necesito arrepentimiento. Cuidado, un momento. Lo que pasa es que a veces cuando leemos la Biblia no nos damos cuenta de que también los autores bíblicos hacen uso de la ironía. La ironía está en la Biblia. Cuando Pablo dice, por ejemplo, ojalá se mutilasen los que os obliguen a circuncidar. No quiero dar explicaciones de eso porque, no sé, no hay niños aquí, pero lo que dice Pablo es eso. Ojalá se mutilasen los que os obligan a circuncidar. Y yo no sé si usted sabe dónde que se hace la circuncisión, pero para que no vaya a ser como un pastor que le hicieron una pregunta. Pastor, ¿y qué es la circuncisión? ¿Cómo, hermano? ¿No sabe usted lo que es la circuncisión? Si su nombre lo dice, circuncisión. Estamos perdidos. Así que usted sabe dónde hace la circuncisión. Pablo dice, ojalá que al hacerse la circuncisión se le vaya la mano. Y eso mismo. Lo que usted pensó, déjelo ahí. Ironía. Ironía. En 1 Corintios capítulo 14, Pablo hace uso de la ironía. Algunos intentan, no, que las mujeres pueden ser pastoras. Mira aquella, el Señor la usa. Pablo hace uso de la ironía allí también. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. Pero el que quiere ignorar, que ignore. Que ignore. ¿Tú crees que de verdad que quiere decir que ignore? No, eso es ironía. Ignora. Si tú te crees profeta o espiritual, reconoce que lo que escribo es un mandamiento del Señor. Pero el que quiere ignorar, que ignore. Que ignore. No te atrevas a ignorarlo. Eso es ironía. Cristo está diciendo, hay justos aquí que creen que no necesitan arrepentimiento. Así que la comunión con Dios se establece a través del arrepentimiento, de un cambio, de un reconocimiento de que tú eres un pecador, de que lo que eres en verdad es alguien que peca contra Dios. Te lo voy a poner de una manera más sencilla. Algunas personas dicen, yo no soy pecador, yo no hablo mentiras, yo no miento, yo no robo, yo no mato. Yo creo que mucha gente no matamos. Yo creo que la mayoría no es asesino. Si no, las cárceles estuvieran peores que las de Salvador. Perdón, estuvieran llenas. La mayor parte de la gente no es un asesino, ¿verdad? No creo eso. No creo eso, no podría ser. Pero es más sutil. Cristo dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por lo tanto, el adulterio se da en el corazón. Se maquina en el corazón. Se piensa en el corazón. Por lo tanto, tú eres un pecador. Déjame decirte cómo funciona la envidia. Y ahí yo creo que en la envidia caemos casi todos. Caemos casi todos. Imagínate que tú te criaste en tal sitio, estuviste en tal cosa puesto en la universidad.
algunos compañeros tuyos se graduaron en la universidad y fueron pésimos estudiantes. Se sentaban a tu lado y te decían, hey, déjame ver. Tú, no, yo no dejo ver, yo soy cristiano. Y tú, no, pero yo, por favor, enséñame el examen. Y tú veías que se pasaban los exámenes y algunos ponían, los que no saben lo que es un chivo, aquí no sabe ninguno lo que es un chivo. Ay, vamos al cielo aquí. No, ya no se usa eso. Bueno, algunos se lo escribían abajo de la manga, otros dentro del bolígrafo ponían un cosita y sacaban. Una cosa increíble, eso era de MacGyver. Y de un momento a otro, un mal estudiante del curso, tú andas a pie porque no tienes y él se te parquea al lado y te dice, te baja el cristal del vehículo, fulano. Carro nuevo y tú a pie. Y tú dices, pero ese era el que se fijaba de mí. Envidia. Algo, una cosquillita en el corazón te dice, mira, tú eras mejor que él. Lo envidiaste. Lo envidiaste. Puedes decir que no eres un pecador. Puedes decir que no te airas. Puedes decir que tú nunca has cogido un pique y roto un plato. Puedes decir que nunca has cogido una rabieta y le has dado un golpe a una mesa. Puedes decir que en tu alma no se ha albergado nunca rencor hacia alguien. ¿Eres tan puro? Creo que no. ¿Por qué? Porque somos una máquina de pecado y necesitamos arrepentimiento. Ahora bien, le voy a decir lo siguiente, el arrepentimiento no es suficiente. No es suficiente. Nadie se salva por arrepentirse. Claro que no. Imagínese usted que usted va a un banco. Mire, señor banquero, necesito que me presten 4 millones de pesos. Te lo prestan, lo gastas mal, lo dilapidas. Y luego vas al banquero y le dije, mire, señor banquero, ¿se recuerda usted que hace un año yo vine aquí y le pedí 4 millones de pesos prestados? Sí. ¿Usted me lo prestó? Sí. Yo me arrepiento. ¿Y qué usted quiere que yo haga? Que usted lo borre de la computadora, yo me arrepentí. ¿En serio? Por la mía culpa, bórrelo. ¿Qué dice el banquero? Sí, acepto tu arrepentimiento, pero paga. El arrepentimiento no borra nuestros pecados. Para nada. El dolor por haber hecho algo malo no borra nuestros pecados. Porque Dios es un banquero que siempre cobra. Dios cobra. En su computadora, tu balance está en rojo. Tu deuda crece todos los días. Te suben las moras, los intereses y los recargos. Y cuando lo suman en todos los años que tienes, no tienes con qué pagar. Es una suma demasiado grande. Así que aunque digan me arrepiento, no lo borran. ¿Sabe cómo se borra? De la única manera que se borra es si viene alguien más rico que tú y paga completamente tu deuda. Y nosotros somos salvos no porque nosotros pagamos con nuestro arrepentimiento, sino que nos arrepentimos y nos albergamos y nos abrazamos de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, de su sacrificio en la cruz y de su amor por nosotros, y somos salvos por su gracia, no por nuestro mérito. Es Él quien nos salva. Dios nos busca. Así que hay algo que se pierde, hay algo que se busca, hay algo que se encuentra y hay algo que se celebra. ¿Qué hace aquel hombre? Va y busca a sus amigos. Mi oveja que estaba perdida, la he encontrado. Por lo tanto, dice el Señor Jesucristo, así hay más gozo en el cielo. De manera que en el cielo, cuando alguien se arrepiente, cuando alguien cree en Cristo, cuando alguien viene a los pies del Señor, en el cielo hacen una fiestecita. Los ángeles se ponen su capuchito, sacan la vejiga, prenden el tocadico y hacen una fiesta. Hay fiesta en el cielo.
Cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta. Se celebra. Dios se deleita cuando tú vienes a Él. Y la iglesia se deleita cuando el pecador se arrepiente. Y cuando alguien dice creo en Cristo, a los pastores y a los miembros de la iglesia, no, ya el dedo, no hay dedo acusador. No importa cuán grandes hayan sido tus pecados, todos tus pecados son perdonados y ante los ojos de Dios estás más limpio que Adán antes de la caída. Como decía el vendedor de indulgencia. Sí, completamente limpio. Se celebra. Hay fiesta en el cielo. Así es que esta mañana te he presentado lo que es la salvación con el símil de una oveja que se pierde, con la parábola de una oveja perdida. Y siempre los cristianos tendemos a pensar que esto es para los impíos. Y es verdad, eran publicanos, pecadores. Pero sucede que en Mateo 18, Cristo aplica esta parábola a los creyentes. Lo que indica que un creyente puede estar descarriado en las mismas sillas de la iglesia. Y pensar que porque viene y canta aquí, y adora aquí, y es amigo de los pastores, él está de lo mejor. Pero hace tiempo que no ora en su habitación a solas. Hace tiempo que ya dejó de leer la Biblia. Hace tiempo que lee libros de la Biblia, pero no la Biblia. Y lee libros de autores que hablan de la Biblia, pero no lee la Biblia. Lee libros que hablan de Cristo, pero no habla con Cristo. Y ha perdido la frescura de la relación con Dios. Dios te creó para tener relación contigo. Dios te creó y fuiste llamado a la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Pero es posible que sentado en las sillas de la iglesia estés descarriado si no estás en una comunión con tu Señor. Si no estás viviendo con Él. John Bunyan, en su famoso libro El progreso del peregrino, habla de poca fe y habla de un hombre que llegó a las puertas del cielo. Cuando Cristiano llegó, ustedes lo han visto en la película, le dieron entrada. Luego llegó poca fe. Y poca fe llegó golpeado, con la ropa rota, arrastrándose. Aquí llegué. Tocó la puerta. Los ángeles lo miraron por la ventana. Ajá. Digo esto para que no lo vayan a decir que yo dije que la Biblia dice, ¿eh? El pastor habló del texto ese de los ángeles que abren la puerta. No. Esto es una narrativa, una novela ilustrativa. ¿Dónde está tu pergamino? ¿Pergamino? ¿Se buscó? Sí, aquí es un pergamino. ¿Sí? Oh, sí, pasa. Después llegó un hombre que no hablaba y llegó a la puerta del cielo y tocó. Amigo, el pergamino. El hombre se quedó callado. El pergamino. El hombre siguió callado. Los ángeles salieron, lo ataron de manos y pies y lo llevaron y lo arrojaron en las tinieblas de fuera. Pero lo más interesante es el comentario que Bunyan hace al final.
Y es este. Esto me sirvió para entender que se puede ir al infierno desde la misma ciudad de la destrucción como de las mismas puertas del cielo. Se puede ir al infierno desde el mundo como desde la silla de la iglesia. Si no tienes a Cristo, no es suficiente ir a una iglesia. No es suficiente decir, ahí viene la Semana Santa, tenemos que empezar ya una iglesia, porque hay que cumplir con Dios. Es necesario el arrepentimiento y la conversión. Por último, me quiero referir a ti, que estás aquí hoy de invitado. Pero nosotros no queremos que tú seas un invitado aquí. Queremos que esta sea tu casa. Oiga, y yo que soy aquí, que estoy aquí por primera vez, ya lo estoy invitando a usted que se quede aquí. Como que esta casa es mía. Pero lo es. Créalo. Es mía también. Sí, porque la iglesia es una. Ahí el pastor dijo amén. ¿Estás seguro? Queremos que esta sea tu casa. Queremos que este sea tu pueblo. Y Dios quiere ser tu Dios y que tú seas de su pueblo. Mira, en el momento en el cual el Señor entregó su vida, aquel día, aquel 14 del mes de Nisan, había a su lado dos ladrones. La gente dice el buen ladrón y el mal ladrón. Yo no conozco ningún buen ladrón. Solamente lo vi en Paquito cuando era niño, que se llamaba Fantoma. Ese tiene 60. 62. Declaró, pero de una vez declaró. Hace de ser buen ladrón. Pero no hay buen ladrón. Ni Robin Hood, no hay buen ladrón. Es ladrón. Así que, como nadie subió al cielo antes que Jesús, el que inauguró el cielo fue un ladrón. No. No. Sí, un ladrón. O sea que hay chance para ti. Porque si un ladrón lo inauguró, ahí entra cualquiera. No importa cuán grandes hayan sido tus pecados. Charles Spurgeon, ese famoso predicador del siglo XIX, lo ilustra de una manera que para mí es inigualable. Hace un ejercicio como el de Bunyan en El progreso del peregrino. Dice que aquel día que Jesús murió en la cruz, empezó a subir las escalinatas del cielo. Venía con sus ropas manchadas en sangre. Los ángeles se asomaron a las puertas y empezaron a decir, venid, venid, mirad, ahí viene el rey, ahí viene, ha vencido, ha triunfado, ahí viene subiendo. Hasta que un ángel le dijo a otro, un momento, viene acompañado de un hombre, trae a un hombre de la mano. ¿Cómo? Sí, viene con un hombre que le acompaña. ¿Y quién es? ¿Un ladrón? No, sí, un ladrón. El primero que entró al cielo fue un ladrón, con Jesús. Por lo tanto, hay chance para ti. Hay gracia para ti. No somos salvos porque fuimos buenos, porque ¿quién es bueno? Nadie es bueno. No, éramos ladrones también, mentirosos. Sí, con malos pensamientos.
Sí, sí, odiosos. Sí, eso éramos nosotros. Eso somos en el interior, pero somos salvos porque nuestro buen pastor nos buscó, nos encontró, nos puso en su hombro y nos llevó a la casa de su Padre y hace una fiesta por nosotros, habiendo derramado su sangre en la cruz para que tengamos vida eterna. Cree en Él, acéptale. Él es la respuesta a todo aquello que tú has estado buscando. Tú lo has estado buscando, pero Él te ha estado buscando a ti y te encuentra. Ábrele la puerta de tu alma. Dale al Señor. Dale al Señor. Él ha estado buscándote a ti. Dale el frente y verás que Él siempre te ha estado persiguiendo y quiere que tú vengas a Él. Vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos, eres tan bueno que pecadores como nosotros que no nos merecemos la salvación. Porque, oh Señor, de haber sido por nosotros, anduviésemos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero tú nos diste vida, vida eterna en abundancia. Y presentamos ante ti, Señor, a nosotros mismos que nos descarriamos de ti, que nos alejamos de ti. Gracias, Señor, por recordarnos cuál es nuestro lugar, que es estar a tu lado. Pero también te presentamos a los amigos que están aquí hoy y tú has estado buscando para traerlos a ti. Ellos han luchado en su alma, saben que tú eres la única respuesta y hasta ahora su decisión ha sido no. Nosotros te pedimos que hoy tú les hagas pensar y reflexionar de que te acepten como su Señor y Salvador. Salva, Señor. Hosanna. Salva ahora, Señor. Salva ahora. Haz que nazca la luz del Evangelio, de la gloria de Dios en sus corazones. En el nombre de tu Hijo Jesús, te lo pedimos. Amén.